Capítulo 8. A la taberna El Catalejo. Después de reponer fuerzas, el Squire me entregó una nota dirigida a John Silver, para que se la llevara a la taberna El Catalejo, y me dijo que no tenía pérdida, ya que solo debía seguir a todo lo largo de las dársenas hasta encontrar una taberna que tenía como muestra un gran catalejo de latón. Eché a andar. Loco de contento por tener ocasión de ver de nuevo los barcos anclados y el ajetreo de los marineros, anduve por entre una muchedumbre de gente, carros y fardos. Pues era el momento de más actividad en los muelles, y por fin di con la taberna que buscaba. Era un establecimiento pequeño, pero agradable. La muestra estaba recién pintada y las ventanas lucían bonitas cortinas rojas y el piso aparecía limpio y enarenado. A cada lado de la taberna había una calle a la que daba con sendas puertas, lo que permitía una buena iluminación. El local era de techo bajo y estaba cuajado de humo de tabaco. Los parroquianos eran casi todos gente de mar, y hablaban con tales voces que me detuve en la entrada, temeroso de pasar. Mientras estaba allí, un hombre salió de una habitación lateral, y en cuanto lo vi estuve seguro de que se trataba del propio John el Largo. Su pierna izquierda estaba amputada casi por la cadera y bajo el brazo sujetaba una muleta que movía a las mil maravillas, saltando de aquí para allá como un pájaro. Era muy alto y daba impresión de gran fortaleza, su cara parecía un jamón, y, a pesar de su palidez y cierta fealdad, desprendía un extraño aire agradable. Estaba, según pude ver, del mejor humor, pues no dejaba de silbar mientras iba de una mesa a otra hablando jovialmente con los parroquianos o dando palmadas en la espalda a los más favorecidos. A decir verdad, debo añadir que, desde que había oído hablar de John el Largo en la carta del Squire Trelawney, no dejaba de darme vueltas en la cabeza el temor de que pudiera tratarse del mismo marino con una sola pierna que tanto tiempo me tuvo en guardia en la vieja Benbow. Pero me bastó mirar al hombre que tenía delante para alejar mis sospechas. Yo había visto al capitán, y a Perro Negro, y al ciego Peu, y creía saber bien cómo era un bucanero. A 1000 leguas de aquel tabernero aseado y amable, deseché mis pensamientos, y traspuse el umbral y fui hacia el hombre, que, apoyado en su muleta, charlaba con un cliente. ¿Es usted John Silver?, le dije, alargándole la nota. Sí, hijo, contestó, así me llamo. ¿Quién eres tú? Y al ver la carta del Squire, me pareció sorprender un cambio en su disposición. Ah, sí, dijo elevando el tono. Tú eres nuestro grumete. Me alegro de conocerte. Y estrechó mi mano, con la suya, grande y firme. En aquel mismo instante uno de los parroquianos que estaba en el fondo de la taberna se levantó, como alma que lleva el diablo, y escapó hacia una de las puertas. Su prisa llamó mi atención y al fijarme lo reconocí enseguida. Era el hombre de cara de cebo, que le faltaban 2 dedos y había estado en la Almirante Benbow. Detenedlo, grité. Es Perro Negro, sea quien sea, vociferó Silver. Se ha largado sin pagar su cuenta. Harry, corre tras él y tráelo aquí. Un cliente, que estaba en la puerta, se lanzó en su persecución. Aunque fuera el propio almirante, aunque el ron que se ha bebido tiene que pagarlo, gritó Silver, y después, soltándome la mano, que aún tenía entre las suyas, me miró. ¿Quién has dicho que era?, preguntó. Perro. Que Perro Negro, dije yo. ¿No les ha hablado el señor Trelawney de los piratas? Ese era uno de ellos. ¿De veras?, exclamó Silver. Y en mi casa. Ven. Corre y ayuda a Harry. Con que uno de aquellos granujas, y tú estabas bebiendo con él. No, Morgan, ven aquí. El hombre que respondía al nombre de Morgan, un marinero viejo, de pelo blanco salino y rostro oscuro como la cava, se acercó con aire sumiso y mascando tabaco. Veamos, Morgan, dijo John el Largo serio. ¿No habías visto antes a ese perro, Perro Negro? Contesté yo. No, señor, respondió bajando la cabeza. Ni sabes cómo se llama, ¿verdad? No, señor. Por todos los diablos, Morgan, que ya puedes dar gracias, exclamó el tabernero. ¿Por qué? Si frecuentas la compañía de gente de esa calaña, te aseguro que no volverás a pisar mi casa, tenlo por cierto. Y ahora, di, ¿de qué te hablaba? No lo sé, contestó Morgan. ¿Y es una cabeza eso que llevas sobre los hombros, condenada bigota? L12, gritó John el Largo. No lo sé. Qué raro que no sepas de qué hablabais. Vamos, contesta, ¿de qué marrullerías recordabais? Puertos, algún capitán, algún barco, échalo fuera. ¿De qué pues? Hablábamos del paso por la quilla, respondió Morgan. Del paso por la quilla. L13, desde luego es algo muy a propósito, de veras que sí. Haraganes, vuelve a tu mesa. Y mientras Morgan se arrastraba, como escorado, hacia su mesa, Silver añadió, hablándome al oído en tono muy confidencial, lo que me pareció como un gran privilegio para mí. Es un buen hombre ese Tom Morgan, pero estúpido. Y ahora prosiguió en voz más alta, vamos a ver. Perro Negro, dices. No, no me suena tal nombre. Sin embargo, me parece que ese tunante ya había venido algunas veces por aquí. Sí, creo haberlo visto más de una vez, y con un ciego, eso es. Seguro, dije. También conozco al ciego. Se llama Peu, ¿cierto?, exclamó Silver muy excitado.
Peu, así lo llamaba, y tenía toda la pinta de un tiburón. Si logramos atrapar a ese perro negro, qué alegría le daríamos al capitán Trelawney. Ben tiene buenas piernas, pocos marineros le ganan en correr. Nos lo traerá por el cogote, por todos los diablos. Con que hablaban de pasar por la quilla. Yo sí que lo voy a pasar a él. Mientras decía estas palabras, a las que acompañaba con juramentos, no cesó de moverse, renqueando con la muleta de un lado a otro de la taberna, dando puñetazos en las mesas y con tales muestras de indignación, que hubiera convencido a los jueces de la corte o a los sabuesos de Bow Street, el de 14, lo que hizo disminuir mis sospechas. Porque haber encontrado en el catalejo a Perro Negro había vuelto a levantar mis inquietudes. Volví a fijarme detalladamente en nuestro cocinero tratando de descubrir sus verdaderas intenciones. Pero tenía demasiadas pieles y era harto astuto y taimado para mí. Y cuando regresaron los dos hombres que fueron tras Perro Negro y dijeron que habían perdido su pista en la aglomeración de gente y que además los habían confundido con ladrones que huían, yo hubiera salido fiador de la inocencia de John Silver y largo. Ya ves, Hawkins dijo, no es mala suerte que precisamente ahora suceda esto. ¿Qué va a pensar el capitán Trelawney? ¿Qué podría pensar? Viene ese maldito hijo de mala madre y se sienta en mi propia casa a beberse mi ron. Vienes tú y me lo cuentas todo, de principio a fin. Y yo permito que nos dé esquinazo delante de nuestros propios ojos. Hawkins, tienes que ayudarme ante el capitán. No eres más que un chiquillo, pero listo como el hambre. Lo noté en cuanto te eché la vista encima. Dime qué hubiera podido hacer yo, que malamente camino apoyado en este leño. Si hubiera pasado en mis buenos tiempos, le habría echado el guante de prisa. Lo hubiera trincado, y de un manotazo. Pero ahora, y se cayó de pronto, como si recordara algo. La cuenta maldijo. 3 rondas de ron, que me ahorquen si no me había olvidado la deuda. Y empezó a reír a grandes carcajadas, desplomándose sobre un banco, hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. No pude resistir el reír yo también, y empezamos a reír juntos, con carcajadas cada vez más sonoras, hasta que todos los parroquianos se nos unieron y la taberna en pleno estalló en una incontenible algazara. Vaya una vieja foca que estoy hecho, dijo al fin, secándose las lágrimas. Tú y yo, Hawkins, vamos a hacer una buena pareja. No creas que pese a mis años no me gustaría alistarme de grumete. Ah, bien, listos para la maniobra. Esto es lo que haremos. El deber es lo primero, compañeros. Cojo mi sombrero y me voy contigo a ver al capitán Trelawney y a darle cuenta de este asunto. Fíjate en que esto es muy serio, joven Hawkins, y no puede decirse que ni tú ni yo hayamos salido demasiado airosos. Tú tampoco, desde luego. Vaya pareja. Y, por Satanás, que además me he quedado sin cobrar las 3 rondas. Y volvió a reírse de tan buena gana, que de nuevo me arrastró en su regocijo. En nuestro corto paseo por los muelles la compañía de Silver resultó fascinante para mí, pues me fue dando toda clase de explicaciones sobre los diferentes navíos que veíamos, sobre sus aparejos, desplazamientos y nacionalidades y qué maniobras estaban realizándose en cada uno de ellos. En este, descargando, abasteciendo aquel, un tercero aparejaba para zarpar y de cuando en cuando me contaba algún sucedido en la mar, historias de barcos y marineros, o me enseñaba algún refrán, que me hizo repetir hasta aprenderlo de memoria. Yo no tenía dudas de que Silver era el mejor compañero que yo podía desear. Cuando llegamos a la residencia, el Squire y el Dr. Livesey estaban dando fin a un cuartillo de cerveza y unas tostadas antes de subir a bordo de la goleta para hacer una visita de inspección. John el Largo les contó lo sucedido con el mejor ingenio y sin apartarse un punto de la verdad. Así es como pasó, ¿no es verdad, Hawkins?, decía de vez en cuando, y yo siempre lo confirmaba. Los dos caballeros lamentaron que Perro Negro hubiese logrado escapar, pero todos convinimos en que había sido inevitable, y, después de haber recibido felicitaciones, John el Largo tomó su muleta y se fue. Toda la tripulación a bordo esta tarde a las 4, le gritó el Squire cuando ya se alejaba. Bien, señor, contestó el cocinero desde la puerta. Trelawney, dijo el Dr. Livesey, he de confesaros que, aunque no suelo tener mucha fe en vuestros descubrimientos, me parece que John Silver es un acierto excelente tipo, declaró el Squire. Y ahora, añadió el doctor, Jim debería venir a bordo, por supuesto, dijo el Squire. Coge tu sombrero, Hawkins, y varaos a ver el barco. Capítulo 9. Las municiones. La Hispaniola estaba fondeada en la zona más apartada de los muelles, y tuvimos que abordarla en un bote. Durante el trayecto fuimos pasando bajo muchos y hermosísimos mascarones de proa, junto a las popas de otros navíos. A veces un cabo que colgaba rozó nuestras cabezas. Otras los arrastramos bajo nuestra quilla. Por fin llegamos a la goleta y allí estaba para recibirnos y darnos la bienvenida el segundo, el señor Arrow, un marino viejo y curtido, de extraviada mirada y que lucía pendientes en sus orejas. El Squire y él se llevaban perfectamente.
Pero no tardé en darme cuenta de que no ocurría lo mismo entre el señor Trelawney y nuestro capitán. Este último era un hombre de aire precavido y astuto, y al que parecían enojar los más nimios sucedidos a bordo, y no tardé en saber el porqué, ya que, apenas bajamos al camarote, entró tras de nosotros un marinero y nos dijo, dirigiéndose al Squire: el capitán Smollett desea hablar con vos. Estoy siempre a las órdenes del capitán. Que pase. El capitán, que aguardaba cerca de su mensajero, entró de inmediato y cerró la puerta. Y bien, dijo el capitán, creo que más vale hablar claro, y espero no ofenderos con ello. Pero no me gusta este viaje, no me gusta la tripulación y no tengo confianza en mi segundo. Esto es todo cuanto tenía que decir. ¿Y acaso no os gusta el barco?, preguntó el Squire con bastante enojo. Según me pareció ver en cuanto a eso, no puedo hablar, puesto que aún no he navegado con él. Pero me parece un barco muy marinero, desde luego, y probablemente tampoco os pléis su dueño. No es así, señor, dijo el Squire. Pero aquí les interrumpió el doctor Livesey. Caballeros, dijo, caballeros, opino que estas cuestiones tan solo provocan el enfado. El capitán dice quizá más de lo que debía, o, sin duda, menos. Y debo declarar que requiero una explicación de sus palabras. Afirma usted que no le gusta este viaje. Bien, sepamos por qué yo he sido contratado, señor. Con lo que solemos denominar órdenes selladas, con el propósito de gobernar este navío con rumbo a donde el caballero tenga a bien indicarme. Pero he aquí que, ignorando yo tal rumbo, lo conoce. Por el contrario, hasta el último de los marineros, y no considero correcto tal proceder. ¿O acaso pensáis otra cosa, señor? No, dijo el doctor Livesey. Tampoco yo, además, dijo el capitán. He sabido que nos dirigimos a la busca de un tesoro. Lo sé por los mismos marineros. Fijaos bien, ya de entrada un asunto de esa índole, un tesoro, resulta excesivamente peligroso. No me gustan los viajes donde ha de mezclarse una fortuna así, por ningún concepto, y mucho menos cuando el secreto del mismo, y disculpad mis palabras, señor Trelawney, lo sabe hasta el oro. ¿Se refiere al oro de Silver?, preguntó el Squire. No es más que una forma de hablar, contestó el capitán. Quiero decir con ello que se ha hablado demasiado. Creo, señores, que ninguno se da cuenta de lo que llevamos entre manos, pero voy a deciros lo que pienso. Se trata de un negocio de vida o muerte y con el que correremos graves riesgos, todo está claro. Y sin duda es como usted dice, replicó el doctor. Afrontaremos ese riesgo, pero no somos tan ignorantes como usted nos cree. Prosigamos. Afirma que no le gusta la tripulación. ¿No son por ventura excelentes marineros? No me gustan, señor, contestó el capitán, y creo que debieran haberme dejado escoger mi propia tripulación. Es lo más natural. Puede que esté usted en lo cierto, dijo el doctor. Probablemente mi amigo debió contar con sus consejos, pero el desaire, si es que lo ha habido, no fue intencionado. Es que no os pléis el señor Arono, señor. Creo que se trata de un buen navegante, pero es demasiado campechano, con la tripulación para ser un buen oficial. Un piloto ha de saber el respeto debido a su cargo. No debe beber en el mismo vaso con los marineros. ¿Quiere decir usted que bebe?, exclamó el Squire. No, señor, dijo el capitán. Pero sí que resulta excesivamente familiar. Bien, dejando esto a un lado, propuso el doctor, y en resumidas cuentas, díganos lo que usted quiere, capitán. De acuerdo, señores. ¿Os encontráis decididos a emprender este viaje? Por encima de todo, contestó el Squire. Perfectamente, repuso el capitán, puesto que se me ha permitido exponer cosas que no he logrado probar. Quisiera ser escuchado en otras que no puedo callar. He visto que está siendo estivada buena provisión de armas y de pólvora en el Pañol, el E-15, de proa. ¿Por qué no bajo esta cámara? Que es el lugar apropiado. Primer punto. Y además, vuestros acompañantes me dicen que van a ser alojados junto con la tripulación. ¿Por qué no darles los camarotes que hay aquí, junto a esta cámara? Segundo punto. ¿Alguno más?, interrogó el señor Trelawney. Uno más, repuso el capitán. Ya ha habido demasiados comentarios, más que demasiados, asintió el doctor. Os diré lo que yo mismo he escuchado, prosiguió el capitán Smollett. Se conoce la existencia del mapa de cierta isla, se sabe que en él está indicada la situación de un tesoro, y que dicha isla se encuentra en, e indicó la latitud y longitud precisas. Jamás he hablado de eso con nadie, gritó el Squire. Señor mío, los marineros están al tanto, repuso el capitán. Livesey, gritó el Squire, o vos o Hawkins os habéis ido de la lengua. No importa quién fuera, dijo el doctor. Y pude darme cuenta de que ni el señor Livesey ni el capitán tomaban en mucho las protestas del Squire. Tampoco yo creía en sus palabras, pues la verdad es que era un hombre con la lengua muy suelta. Pero, sin embargo, algo en el corazón me decía que al menos en esta ocasión decía la verdad y a nadie había confiado la situación de la isla. Bien, caballeros, prosiguió el capitán. Ignoro quién es el encargado de custodiar tal mapa, pero de ello hago mi más esencial condición. Debe guardarlo en secreto, ni yo debo conocerlo, y por supuesto mucho menos aún el señor Arrow.
De no ser así, les ruego que consideren en mi renuncia al cargo. Ya veo, dijo el doctor, sus intenciones, capitán. Lo que usted desea es que conservemos el secreto de nuestros propósitos y que astutamente convirtamos nuestros camarotes de popa en una especie de fortín, manteniendo bajo vigilancia la pólvora y las armas, y defendido por los criados de mi amigo, que son de toda nuestra confianza. En otras palabras, que teme usted la posibilidad de un motín. Señor, dijo el capitán Smollett, no son esas mis palabras, aunque no me siento ofendido porque me las adjudiquéis. Ningún capitán en caso alguno se haría a la mar si sospechara las suficientes razones para un acontecimiento de tal naturaleza. En cuanto al señor Arrow, lo creo un hombre honrado. También algunos tripulantes lo son, y no tengo motivos para dudar que todos lo sean, pero soy el responsable de la seguridad del barco y de todos los que van a bordo. Y hay algunas cosas que no marchan, según creo, como debieran. Solo os pido que toméis ciertas precauciones o que, de no ser así, aceptéis mi dimisión. Y eso es todo cuanto tenía que decir. Capitán Smollett, dijo el doctor con una sonrisa, ¿conoce usted la fábula del monte y el ratón? Perdóneme que se lo diga, pero me recuerda a usted su moraleja. Apuesto mi peluca a que, cuando entró usted aquí, traía algo más en el bolsillo. Doctor, admiro vuestra agudeza. Ciertamente, cuando entré en este camarote, estaba seguro de ser despedido. No creía que el señor Trelawney consintiera en escucharme. Tampoco yo, exclamó el squire. De no haber mediado el señor Livesey seguramente os habría mandado al diablo. Pero el caso es que me doy por enterado de todas sus inquietudes y estoy dispuesto a tomar las disposiciones que usted desea, pero me temo que nuestras relaciones no entren en el mejor camino. Como gustéis, dijo el capitán, me he limitado a cumplir con mi deber. Y con estas palabras se despidió. Trelawney, dijo el doctor, en contra de todos mis prejuicios. Creo que habéis contratado a dos hombres honrados. El que acaba de irse y John Silver de Silver, podéis asegurarlo, pero, en cuanto a este insoportable farsante, su conducta me parece impropia de un caballero, de un marino y, sobre todo, de un inglés. Bien, dijo el doctor, el tiempo lo dirá. Cuando subimos a cubierta, los marineros habían empezado a estibar los barriles de pólvora y las armas, acompañando con voces sus esfuerzos. El capitán y el señor Arrow inspeccionaban los trabajos. Las reformas que había experimentado la goleta fueron muy de mi agrado. Se habían acondicionado 6 camarotes a popa, ocupando parte de los antiguos cuarteles, el de 16. Y de forma que estos camarotes solo comunicaban con la cocina y con el castillo de proa mediante un estrecho pasadizo a babor. Fueron dispuestos para ser ocupados por el capitán, el señor Arrow, Hunter, Joyce, el doctor y el squire. Pero después decidimos que Redruth y yo nos alojáramos en los del capitán y del señor Arrow, mientras ellos se trasladarían al puente, en el que la cámara había sido ensanchada de modo que resultara suficiente, y aunque, a pesar de todo, el techo quedaba algo bajo, había lugar para colgar 2 cois, el de 17, y hasta el piloto, que ignoraba la causa de tales modificaciones, no se mostró disgustado, como si también él hubiera tenido sus dudas acerca de la tripulación, lo que su posterior comportamiento habría de desmentir. Pues, como se verá, no gozamos mucho tiempo de tan buena opinión. Ninguno de nosotros dejó de participar en los trabajos para cambiar de pañol la pólvora en nuestra impedimenta. Estábamos acabando la faena, cuando los 2 últimos marineros por subir a bordo y John y Largo arribaron en un bote desde el puerto. El cocinero trepó por la amura, el de 18, con la destreza de un mono. Y, tan pronto se percató de lo que estábamos haciendo, dijo que a 6 estamos trasladando la pólvora. Jack, dijo uno de los marineros. Bueno, ¿qué diablos?, exclamó John el Largo. Con todo esto vamos a perder la marea de la mañana. Sigan mis órdenes, dijo el capitán secamente. Puede usted ir a sus quehaceres. Pronto cenaremos. Sí, sí, señor, sí, repuso el cocinero. Y con un ligero saludo desapareció hacia sus dependencias. Parece un buen hombre. No, capitán, dijo el doctor. Quizá, replicó el capitán Smollett. Dirigiéndose a los que trasladaban los barriles de pólvora, gritó: cuidado con eso, cuidado, y de pronto, viéndome a mí que estaba examinando el cañón giratorio que habíamos instalado en cubierta, un largo cañón de bronce del 9, me llamó: tú, grúmete, largo de ahí, baja a la cocina, que allí siempre habrá alguna cosa que hacer. Y mientras yo me apresuraba a cumplir sus órdenes, le oí decir con voz recia al doctor: en mi barco no consiento favoritismos. En aquel momento, como puede el lector imaginarse, mis sentimientos hacia el capitán no estaban lejos de los de Squire. Creo que lo odié con toda mi alma. Capítulo 10. La travesía aquella noche la pasamos en el natural ajetreo que precede a zarpar, dando las últimas disposiciones sobre los pertrechos, y atendiendo a las amistades del Squire, que como el señor Blandly y otros, se acercaban con sus botes a desear una buena travesía y un feliz regreso. Jamás en la Almirante Benbow había yo pasado noche tan agitada.
y rendido por la fatiga me sorprendió, poco antes del amanecer, el silbato del contramaestre y el movimiento de la tripulación empezando a situarse en sus puestos junto a las barras del cabrestante. Así hubiera estado 1000 veces más cansado, nada en el mundo hubiera podido hacerme abandonar en ese momento la cubierta. Todo era tan nuevo y fascinante para mí, las voces de órdenes, las agudas notas del silbato, los marineros que corrían a ocupar sus puestos bajo la luz de los faroles. Barbecue, gritó alguien, cántanos una canción. Aquella antigua canción, dijo otro. Bien. Bien, compañeros, dijo John el Largo, que apoyado en su muleta los miraba, y entonces empezó a cantar aquella canción, que tantas veces ya había yo escuchado. 15 hombres en el cofre del muerto. Y toda la tripulación coreó sus palabras, ja, 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 y una botella de ron, y con la tercera carcajada, las barras empezaron a girar briosamente, a pesar de la emoción. Mi pensamiento me llevó a la vieja almirante Benbow, y creí oír de nuevo la voz del capitán que se unía a la de estos marineros. El ancla surgió de las aguas y quedó fijada, goteando agua y algas enarenadas. Las velas y largadas restallaron con el viento del amanecer, y casi de inmediato los barcos fondeados y la tierra empezaron a alejarse, y antes de que, rendido, me tumbase para gozar de ese ensueño, la Española abrió su travesía hacia la isla del tesoro. No voy a relatar todos los pormenores de nuestro viaje. Diré que, en su conjunto, fue satisfactorio. La goleta era un magnífico barco, la tripulación demostró su competencia y el capitán Smollett dio pruebas de su talento en el mando. Pero sucedieron 2 o 3 cosas antes de alcanzar el término de nuestro viaje, que debo relatar. Para empezar, el señor Arrow resultó ser aún mucho peor de lo que el capitán imaginaba. Carecía de autoridad sobre los marineros y estos desobedecían sus órdenes a su antojo, pero lo más grave fue que, casi desde el día siguiente a nuestra partida, empezó a deambular por cubierta con ojos vidriosos, el rostro enrojecido, la lengua estropajosa y dando numerosas muestras de embriaguez. Una vez y otra se le ordenó el arresto en su camarote, lo que dio lugar a bochornosas situaciones, pero todo fue inútil, pues continuó emborrachándose sin cesar, y, cuando no se encontraba amodorrado en su litera, se le veía dar trompicones por la cubierta. Algún instante tuvo de lucidez, en los que atendía a sus obligaciones, aunque jamás como debiera, y nunca pudimos averiguar dónde se procuraba la bebida. Ese fue el misterio del barco, por mucho que lo vigilábamos, no lográbamos dar con su escondite, y, cuando incluso se le llegó a preguntar con toda franqueza, se limitó a sonreír, si estaba borracho, o a negar, si sobrio, solemnemente, que hubiese bebido más que agua. Si resultó inútil como oficial y su presencia constituía el peor ejemplo para la tripulación. Con todo, lo más grave es que aquel camino lo llevaba rápidamente a un fin desdichado, y así nadie se sorprendió cuando en una noche sin luna, con la mar de frente y marejada, desapareció para siempre arrastrado por las olas. Se lo había buscado, dijo el capitán. Bien, caballeros, nos ha evitado tener que engrilletarlo en el sollado. Pero el hecho es que nos habíamos quedado sin piloto, y así no hubo otro medio que ascender de grado a otro de los tripulantes. El contramaestre, Joe Anderson, era el más indicado de cuantos íbamos a bordo, y, aún conservando su categoría, empezó a desempeñar el oficio de segundo. El señor Trelawney, que como he referido ya había viajado mucho con anterioridad y poseía notables conocimientos como navegante, también desempeñó un buen papel en aquellas circunstancias, llegando incluso a prestar guardias en días serenos. También nos fue de mucha ayuda el timonel, Israel Hands, un viejo marinero con experiencia y cuidadoso de su desempeño y en quien además se podía confiar como en uno mismo. Hands era el amigo más cercano de John Silver el Largo, del cual ya es hora que hable nuestro cocinero, Barbecue como le llamaban los otros tripulantes. Desde que subió a bordo, y para moverse con mayor soltura, había sujetado su muleta al brazo con una correa que ataba a su cuello, lo que le permitía usar ambas manos. Era admirable verlo como atendía a sus guisos apoyando el pie de la muleta contra un amparo, lo que le daba el mejor sostén ante el bandear de la goleta. Y más aún contemplar su paso por la cubierta en medio de los más recios temporales. Para ayudarse había amarrado unas guindalezas, L-19, que lo defendía en los tramos más abiertos, empuñaduras de John, L-20. Las apodaron los marineros y haciéndose a ellas volaba de un sitio a otro, lo mismo usando su muleta que arrastrándola, con la misma prestancia que otro de piernas vigorosas. Solo quienes habían navegado ya antes con él se lamentaban de sus perdidas facultades. No ha habido dos como Barbecue, me contó un día el timonel. Y no creas que no tuvo buena educación en su mocedad, y cuando quiere saber hablar como los libros, y en cuanto a valor, un león es nada a su lado. Con estos ojos lo he visto trincar a 4 y romperles a los 4 la cabeza de un solo golpe, y estando él desarmado, desde luego toda la tripulación lo respetaba y obedecía.
Tenía una maña especial para hacerse con cada uno y a todos sabía prestarles la ayuda precisa. Conmigo no tuvo sino la mejor disposición. Y me trató siempre con alegría al verme aparecer por la cocina, y he de decir que, cuidaba de esta como el más escrupuloso de los criados limpiaría la plata. Todas las cacerolas lucían brillantes y ordenadas, y allí, en un rincón, colgaba una jaula donde vivía su loro pasa. Hawkins me decía, siéntate a echar un párrafo, con el viejo John. Eres la persona que veo con más gusto, hijo. Siéntate y vamos a oír lo que tenga que decirnos el capitán Flint. Le puse ese nombre a mi loro por el famoso pirata. Bien, capitán Flint. Predice el éxito de nuestro viaje, ¿no es así, capitán? Y el loro empezaba a decir a toda velocidad doblones, doblones, doblones. Y seguía sin parar hasta que parecía enronquecer y John le echaba por encima de la jaula un paño bajo el que enmudecía. ¿Y dónde lo ves? Hawkins me decía. Este pájaro tiene lo menos 200 años, y hay quien dice que algunos viven eternamente. Este ha visto ya pasar más condenaciones que el mismísimo Satanás. Ha navegado con England, con el gran capitán England, el pirata. Ha estado en Madagascar y en Malabar, en Surinam, en Providence, en Portobello, cuando el rescate de los famosos galeones de la Plata. Allí aprendió a gritar doblones, y no es para menos más de 350.000 que sacaron a flote. Hawkins, estuvo cuando el abordaje al virrey de las Indias, a la altura de Goa. Allí estuvo, y lo miras y parece inocente como un niño, pero tú no has olvidado el olor de la pólvora, ¿verdad, capitán? Todos a sus puestos, chillaba el loro. Que alhaja, decía el cocinero. Y le ofrecía entonces unos terrones de azúcar que llevaba en el bolsillo, y el loro se agarraba con su pico a los barrotes de la jaula y empezaba a lanzar maldiciones sin tino. Ya ves, añadía John, cómo no se puede tocar la pez sin mancharse. Este pobrecito pájaro mío, tan viejo como inocente, y blasfemando como el peor desalmado, aunque sin malicia, tenlo por seguro. Porque igual es capaz de soltarlas delante de un capellán. Y John se llevaba la mano al sombrero con el solemne ademán que le era usual, y que me hacía ver en él al mejor de los hombres. Entre tanto, las relaciones entre el Squire y el capitán Smollett continuaban siendo tirantes. El Squire no trataba de disimular su desprecio por el capitán, y este, por su parte, tan solo se le dirigía para responder a alguna cuestión y, aún así, con secas, firmes y escasas palabras, en algún momento reconoció haberse equivocado con respecto a la tripulación. Y que ciertos marineros eran tan diligentes como él deseaba, y hasta que en su conjunto todos se portaban bastante aceptablemente. En cuanto a la goleta, le había cobrado un verdadero afecto. Se ciñe mejor de lo que uno podría esperar hasta de su propia esposa, solía repetir, pero sigo pensando que esta travesía no termina de gustarme y que aún no estamos de regreso. El Squire, cuando oía estas palabras, acostumbraba al volver ostentosamente la espalda y recorrer la cubierta a grandes zancadas, mientras murmuraba entre dientes una estupidez más y estallaré. Sufrimos algunos temporales que no hicieron sino poner a prueba lo marinera que era la Hispaniola, y todos cuantos navegábamos en ella estábamos contentos, lo que tampoco es tan difícil de entender. Porque no creo que nunca hubiera dotación tan correspondida desde que Noé cruzó los mares. Por el más nimio pretexto se le regalaba una ronda de grog, el 21, y con motivo de cualquier celebración. Lo que era constante, porque el Squire encontraba continuamente razones en el cumpleaños de este o aquel. Siempre había una barrica de manzanas destapada en mitad del convés, el 22, para que cualquiera que quisiese las tomara. Nunca he visto que este comportamiento lleve a ningún buen puerto, decía el capitán al doctor Livesey. Así se echa a perder a la tripulación, ya lo veréis. Y fue precisamente del barril de manzanas de donde vino nuestra salvación. Pues a no ser por él no hubiéramos tenido aviso alguno del peligro en que nos encontrábamos y todos hubiéramos perecido a manos de la traición. Así fue como sucedió. Navegábamos ya con los vientos alisios, que nos conducían hacia la isla. Como el lector conoce, he prometido no dar ningún dato sobre su posición, y nuestro rumbo hacía inminente su aparición. Que noche y día aguardaban los vigías. Según nuestros cálculos, aquella noche, o lo más tardar, antes del mediodía siguiente, debíamos divisarla. Llevábamos rumbo SSO. Con una brisa firme de costado y la mar estaba en calma, hundiendo majestuosa su bauprés, el 23, en las olas y levantando un abanico de espuma. El viento tensaba las velas. Y todos a bordo gozábamos el mejor humor al ver ya tan cerca el final del primer capítulo de nuestra aventura. Y fue entonces, a poco de atardecer. La tripulación descansaba. Yo me dirigía hacia mi litera, cuando de pronto sentí ganas de comerme una manzana. Subí a cubierta. El vigía estaba en su guardia, en proa, aguardando la aparición de la isla en el horizonte.
El timonel miraba la arboladura y silbaba por lo bajo una canción, solo se escuchaba el sonido de ese silbido y el chapoteo del agua cortada por la proa y que barría el casco de la goleta. Tuve que meterme en el barril para poder coger una manzana, ya que solo quedaban unas pocas en el fondo. Me senté en aquella oscuridad para comérmela, y, por el rumor de las olas o el balanceo del barco, el hecho es que me adormecí. Entonces noté que alguien, y debió ser alguno de los marineros más corpulentos, se sentó apoyando su espalda en el barril, lo que dio a este un violento empujón. Me despejé de golpe y ya iba a saltar fuera de la barrica, cuando un hombre, cuya voz me era conocida, empezó a hablar. Era Silver, y no bien escuché una docena de sus palabras, cuando ya ni por todo el oro del mundo hubiera dejado de permanecer escondido. Pues no sé qué fue más fuerte en mí, si la curiosidad o el temor. Aquellas pocas palabras me habían hecho comprender que las vidas de todos los hombres honrados que iban a bordo dependían únicamente